Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, tenemos la celebración de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Mácula en latín quiere decir mancha. Inmácula, ese prefijo quiere decir sin mancha. Entonces, ¿qué quiere decir la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Quiere decir que los padres de la Virgen o la madre de ella la concibe sin pecado original, quien a su vez, es decir, la Virgen, concibe a Jesús sin pecado original. Eso es lo que quiere decir esta festividad. Pero, ¿por qué nos trae frente a esta festividad de la Inmaculada, es decir, de la sin mancha de María, del pecado original? ¿Por qué nos trae el libro del Génesis y por qué nos trae el Evangelio de Lucas? El Génesis 3:9 nos señala sobre el pecado de Adán y Eva, y San Lucas 1:26-38 señala la virginidad de María. ¿Eso qué tiene que ver con el pecado original? Bueno, hacer un análisis de los saberes previos en este momento pues es muy complicado, porque esto es una homilía y no un encuentro académico. Pero lo interesante de esto es que sería muy bueno entregarles a ustedes una hoja donde usted reflejara por escrito qué entiende, qué ha leído, qué le han enseñado, cómo conceptualiza usted el pecado original. Eso hubiera sido buenísimo. ¿Por qué? Porque así ya partimos de si usted tiene o no tiene claro el pecado original. Pero hoy les voy a exponer la doctrina sobre el pecado original para que nos demos cuenta si tenemos o no tenemos unas ideas claras y si sí sabemos o no qué es el pecado original. A ver, el pecado original es ese que nos lleva a perder la condición primera como hijos de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los crea en la inmortalidad. ¿Cuál es el ámbito de Dios? La inmortalidad. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en la inmortalidad. Es decir, no tienen espacio, no tienen tiempo, no tienen una realidad corpórea, no mueren. Cuando Adán y Eva desobedecen las palabras de Dios, pueden comer de todos los árboles menos de la mitad, desobedecen, esto lleva a que Dios los retire de su ámbito. Ya comienza la corporeidad, comienza el espacio, comienza el tiempo y comienza la muerte. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es que no existimos en la eternidad. El pecado original es que subsiste en nuestra condición humana la pérdida de la eternidad. No existimos eternos, existimos efímeros, existimos en un espacio, en un tiempo, hacia la muerte. ¿Y cómo se va perpetuando eso de generación a generación? A través de la concepción, es decir, a través de la concupiscencia. Cuando el hombre se siente atraído por una mujer, cuando la mujer se siente atraída por el hombre, se unen, y cuando el esperma de un humano fecunda el óvulo de un humano, de ahí surge la realidad de otro ser humano dentro de un espacio, dentro de un tiempo, y va a morir. Es decir, que perpetúa el pecado original. ¿Ve usted? Todos nacemos con el pecado original, todos nacemos manchados. Esto imposibilita estar en la presencia de Dios. ¿Ve? Ese es el pecado original. El pecado original es que ustedes y yo, por la concepción que hemos sufrido, o sea, nosotros no procedemos directamente ya de las manos de Dios dentro de la realidad eterna, sino que procedemos de la concepción de un hombre y una mujer, quienes tienen espacio y tiempo y corporeidad y van a morir. Nosotros seguimos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Por eso nadie es inocente.
Entonces ahora sí, ¿por qué la Virgen tenía que concebir a Jesús sin participación de varón? Pues yo creo que más claro, imposible. ¿Por qué la Virgen tenía que concebir al Hijo de Dios sin participación de varón? Vuelvo y se lo repito, porque cuando un hombre y una mujer conciben, hacen que el siguiente individuo vuelva a estar en un espacio, en un tiempo, y mueran. Por eso cuando la Virgen concibe a Jesús sin participación de varón, ¿qué hace? Se liberan del pecado original. ¿Ve? Que José haya tenido el pecado original, que José fue concebido por su papá y su mamá común y corriente, a nosotros no nos importa, porque es que José simplemente es un instrumento para proteger al niño. Pero ella sí tenía que ser virgen, y a su vez ella no podía ser manchada. A su vez la mamá de ella la concibe sin pecado, y así sucesivamente. ¿Ve? Que ¿por qué no podía tener participación de varón? Porque cuando se hace la relación sexual y se concibe, se transmite el pecado original. Por eso es que no tenemos el cuerpo de la Virgen, por eso es que no tenemos el cuerpo de Jesús. ¿Por qué no tenemos el cuerpo de Jesús? ¿Por qué no tenemos el cuerpo de la Virgen? Porque sus cuerpos no son corruptibles. Por eso suben al cielo en cuerpo y alma, transfigurados obviamente a la dimensión de Dios. Es decir, que no podemos llevar las categorías espaciotemporales a una eternidad. Ellos sufren unas transformaciones en su realidad corpórea, tanto así que los apóstoles ni siquiera reconocen a Jesús después de resucitado, pero suben al cielo en su realidad corpórea y espiritual, de tal forma que no sufren la muerte y la corrupción de la muerte. Por eso la gente dice, ¿sabes que a ustedes no les conviene tener el cuerpo de Jesús porque se les daña el negocio? ¿En qué? Porque entonces ya cómo van a decir que Jesús resucitó. Eso no tiene problema, nosotros nos podemos elaborar desde otro punto de vista. Por ejemplo, un salto cualitativo, por ejemplo. Eso no, la resurrección la podemos sostener de cualquier manera. Y mire, si usted es tan inteligente, si tuviéramos el cuerpo de Jesús, el negocio no se nos caería, se pararía más. ¿Te imaginas uno tener el cuerpo de Jesús? Plata que entraría, Dios santo bendito. Ese negocio sería redondito. Redondo. Si hoy les va bien a esos judíos diciendo un montón de cosas ahí, vea uno, es que una piedra de esta altura, que Jesús se montó ahí para montarse al burro, ¿es un burro o un camello? Porque es que una altura de acá, pues más chica, ese burro pues tendría que ser de esos caballos que ven esos policías que se montan en los caballos que son enormes, una espectacularidad de bestia. Yo no me montaría eso porque me daría miedo. Si manejar una persona es difícil, manejar una bestia de esas peor, y más como de 3 metros de alto, ni riesgo. Vea, le muestran la piedra, pero si es un burro es así, ¿cómo va a ser así? Pero, y todo el mundo, wow, la piedra donde Jesús se montó en el burro. Si le dicen a uno esas cosas, y eso es así, ahora imaginen donde le digan a uno, este es el cuerpo de Jesús y ya está demostrado, que estos huesos vienen del siglo I y mire, tiene las heridas de un crucificado. Imagine usted cuánta plata entraría. Ay, yo le cuento cuál, y no entra pesos, euros. Entrarían euros parejos. Entonces, nosotros no tenemos aquí nada que mentir, es que no lo tenemos. ¿Por qué no tenemos el cuerpo de Jesús? ¿Por qué no tenemos el cuerpo de la Virgen? Porque ellos suben al cielo en cuerpo y alma, no están metidos en la realidad del pecado, son liberados del pecado, son liberados del pecado de Adán y Eva. Por eso es que María es concebida sin pecado, y por eso Jesús es concebido sin pecado, porque no tienen participación de varón. Mire, ustedes rezan junto conmigo ahorita el credo y dice, he ahí que Jesús baja al infierno, baja al Sheol, baja a la Gehenna, baja al infierno, es decir, al abismo. ¿Por qué Jesús baja al infierno? Porque antes de Jesús
Todos los seres antes de Jesús no podían ver a Dios porque estaban manchados. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas, todos los hombres y mujeres de buena voluntad estaban manchados, por eso no podían ir a Dios. Los cielos estaban cerrados. Pero después de que viene Jesús y le dice a sus discípulos, vayan y bauticen, en ese momento, y bautizar es incorporarnos en la muerte y resurrección de Cristo, en ese momento los cielos se abren. Por eso cuando Él muere, baja a los infiernos y sube estas personas, Abraham, Isaac, Jacob, estos hombres y mujeres de buena voluntad que se encontraban en el abismo, entonces los lleva al cielo porque ya están abiertos. Y todos nosotros, a través del bautismo, nos incorporamos a esa vida trascendental de Dios. Volvemos a adquirir la condición inmortal con la cual fuimos creados. ¿Ven? Por eso cuando morimos, después del bautismo, nos vamos a transformar. Y si vivimos una vida conforme al bautismo, vamos a ser transfigurados, resucitados y nos encontraremos con Dios. Esa es la idea del cristianismo, ¿ven? Y por eso es que Jesús se encarna, porque Jesús viene a salvar la humanidad en Él mismo, y cuando sube la humanidad en Jesús. La humanidad ya está salvada en Jesús, y para nosotros podernos salvar tenemos que acoplar nuestra humanidad a la humanidad de Jesús, vivenciando el bautismo. Mire lo importante de lo que significa esto. Un texto que se escribió en el siglo VIII antes de Cristo, como es el libro del Génesis, que habla sobre el pecado de Adán y Eva, que lo escribió un judío que nunca pensó en Jesús, nunca pensó en los cristianos, nunca pensó en nosotros. El que escribió el Génesis era judío, de raza judía, de principios judíos, creía profundamente en el Dios de los judíos. Ellos no eran cristianos. Pero cuando nosotros cogemos el acontecimiento Jesús, la realidad que le pasa a Jesús, y lo trasladamos al Génesis, ¿cómo encaja perfectamente? Explíquemelo pues. Pues que el Génesis lo haya escrito un cristiano, pues bueno, si uno dice, bueno, ya esto está viciado, porque bueno, claro, está todo acomodado para que las cosas funcionen. Pero es que quien escribió el Génesis no era cristiano. El que escribió el Génesis ni siquiera se imaginaba lo que iba a acontecer después de él. ¿Y cómo encajan perfectamente esas realidades? Eso yo creo que una persona medianamente culta pues se pone a pensar. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Por eso también yo creo que es muy importante que nosotros nos convirtamos mensajeros y misioneros. Con tanta gente hoy que está creciendo sin el bautismo, yo no sé Dios cómo hará con esos asiáticos que no se bautizan, o esos europeos que tampoco se bautizan, o esos americanos que no se bautizan. Pero lo más horrible es que ustedes y yo, que tenemos iglesia en cada esquina, estamos dejando crecer a los niños sin el bautismo. El problema es, la gente dice, es que mi hijo no tiene ningún pecado, yo ¿por qué lo voy a bautizar? Y lo están dejando sin bautismo. Y se están muriendo esos muchachitos sin bautizar. El problema es a dónde llegan. Mire que el niño sí está manchado, mire que el niño sí tiene el pecado original, porque fue concebido por papá y mamá, tiene una realidad de espacio-temporal y va a morir, tanto que eso sucede. ¿A dónde va ese muchachito que muere sin el bautismo? No sabemos. Cuando nos muramos nos damos cuenta y a ver, pedimos licencia, a ver si nos dan permiso para venir y poder decir a la gente, pero es que eso no pasa. ¿Qué le sucede a un niño que muere sin el bautismo? ¿Qué le sucede a una persona que muere sin el bautismo? Mira, hay gente, aquí ha llegado mamás con los niños muertos, envueltos en esas cobijitas de bebé. Y dice, padre, ¿me le puede dar la bendición al bebé? Y yo, ¿pero por qué lo traes tan tapadito? ¿Pero lo vas a asfixiar? No, es que está muerto. ¿Y ya lo bautizaste? No, padre. Ay, Dios mío. No puedo hacer nada. Usted se imagina
uno sufrir la tragedia de que se le muera a uno un hijo, yo creo que eso debe ser horrible. Yo no he tenido hijos, pero yo veo la gente pues como cuida a los muchachitos, pero se vuelven un 3 por esos muchachitos. Yo creo que si se mueren, pues yo creo que el vacío existencial que uno siente debe ser horrible, horrible, horrible. Y vienen a la iglesia a pedir consuelo. Y vienen a la iglesia a que un sacerdote les dé consuelo y no lo pueden encontrar. Eso me parece horrible. ¿Usted se imagina que uno como papá o como mamá traiga a su bebé, padre, bendígame a mi bebé que se murió, y el sacerdote le diga, yo no puedo hacer nada porque no lo bautizaste? No, eso es yo de esa no me paro, pues. ¿Por qué? Porque es que, Dios mío, ¿y cuántos papás están abusando de los derechos del niño? ¿Cuántos padres de familia, los derechos de niños a que sean humanos? Por eso les enseñamos a caminar, les enseñamos a hablar, les enseñamos a manejar la motricidad fina, y fuera de eso también les enseñamos un sistema valorativo, le damos una visión trascendental para que ese muchachito salga de una condición mamífera y salga a ser un humano. Entonces, ¿yo por qué no estoy previendo que el muchachito de pronto no pueda vivir? ¿Y por qué no bautizo al niño con tiempo? Y ya cuando el ojo está sacado, ¿para qué Santa Lucía? Cuando la leche ya está regada, ¿para qué llorar por ella? Cuando el muchachito ya se murió, ¿para qué vamos a buscar algo que ya es imposible? Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Los niños sí nacen con una mancha. Se la podemos quitar gracias al bautismo, y eso a nosotros ya nos da un parte de tranquilidad, de tal forma que si no queriendo Dios el niño llega a perder la vida, pues hombre, le podamos dar un entierro digno, podamos ir donde el sacerdote, padre, mi hijo se ha muerto, ¿lo bautizaste? Claro que sí, preparemos las exequias, qué rico. Entonces el sacerdote va, lo recibe allá en la puerta, hace la procesión, hace una misa. ¿A usted no le parece eso hermoso? ¡Hermoso! Pero tener que ir a llevar a mi hijo a enterrarlo como un perro, tener que ir a llevar a mi hijo a enterrarlo como un perro, no, eso no puede ser. Y solo por culpa suya, por no haber previsto un bautismo a los 15 días o a los 20 días, por Dios, que un sacerdote le echara agüita en la cabeza, por Dios, eso no lleva tiempo, que el sacerdote le eche agüita en la cabeza. Y cómo nosotros dejamos que los hijos o los niños se vayan sin la posibilidad de que Dios los salve. ¿Sí ven ustedes? Por eso yo creo que tenemos que ser muy conscientes en esta fiesta de la Inmaculada Concepción de María. María fue liberada del pecado original. Jesús fue concebido sin participación de varón porque fue liberado del pecado original. Nosotros tenemos la posibilidad de ser liberados del pecado original por el bautismo. ¿Por qué nosotros no lo practicamos teniendo parroquias en cada esquina? Mire que tenemos que evangelizar, y sobre todo unas ideas erradas que la gente tiene en sus cabezas, y nosotros católicos, de principios católicos y de tradiciones católicas, no sabemos enseñarle a nuestra gente, y a veces nuestros hermanos, sobrinos, a veces nuestros seres queridos están creciendo como animales, y nosotros ni fu ni fa, pensando que eso da lo mismo, que se bauticen o no se bauticen, perdiendo la gracia de Dios que nos ha regalado en esta sociedad que tenemos, como es nuestra sociedad antioqueña. El Señor esté con vosotros.